a la tertulia, estamos en miércoles, hoy es 24 de febrero de 2021. Nos acompañan Gabriel Budiño, Agustín Iturralde, Juan Pedro Mir, Karina Novarese. Un segundo tema para la agenda. Este lunes quedó inaugurada la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, el nuevo mercado mayorista de productos de granja, ubicado en Camino Luis Eduardo Pérez y Ruta 5. El acto de apertura de este complejo, que incluye 7 grandes galpones y 60 hectáreas edificadas, fue encabezado por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, el ministro de Ganadería y Agricultura, Carlos María Oriarte, y el presidente de la propia Unidad Agroalimentaria, Daniel Garín. Además, estuvieron otras autoridades nacionales y departamentales. Durante la ceremonia, Lacalle Pou fue consultado por la disputa que se desató el año pasado entre la Intendencia y el Poder Ejecutivo por la gobernanza de esta nueva institución. El presidente dio por terminado aquel conflicto, remarcó incluso que unos minutos antes él le había obsequiado el primer corte de cinta al exintendente Daniel Martínez, cuya administración puso en marcha el proyecto. Sí, ¿no viste que el primer pedazo se lo llevé a Daniel Martínez, que fue el que estuvo primero en esto? Hubo varios gestos de confraternidad, hubo varios gestos, alentadores en cuanto a la co-gobernanza que ahora se inicia. Por ejemplo, hubo selfies compartidas entre Carolina Cose y Lacalle Pou. ¿Por dónde agarran ustedes esta noticia que tiene tantas dimensiones? Juan Pedro, ¿vamos contigo? Bien. Yo lo tomo por dos lados. Por un lado me parece, dejando atrás el conflicto, que me pareció un error importante por parte del gobierno, del gobierno central, de querer enviar una ley de presupuesto a adquirir un proyecto que no fue de él, sino que fue de la propia Intendencia. Me pareció una engañifa dentro de todo, de uno de los ministros con, a mi humilde entender, con peor desempeño y estatura de Estado, como es el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, ¿no? Creo que esa jugarreta, esa mosqueta que quiso hacer, por suerte el gobierno no se la llevó, no fue, y un ministro que es el representante que se plantea a sí mismo como representante de su sector social, en una visión corporativa inllevable en una república. Creo que estuvo bien que el gobierno buscara otra alternativa. Entonces me parece, dejando de lado eso... Sí, a ver, aclaremos cuál es la alternativa que se encontró, el acuerdo al que se llegó con aquellos artículos del proyecto de presupuesto. Es un acuerdo. Sí, la iniciativa que llegó del Ministerio de Ganadería el año pasado implicaba que la Intendencia desaparecía de la dirección de la UAM, ¿no? Ahora, en el esquema que se laudó, la presidencia de la UAM le corresponde a la Intendencia y la Secretaría General a alguien representado, a una persona designada por el Ministerio, que en este caso va a ser Adriana Sumarán, ¿no? Se llegó a un buen resultado. Me parece que es más allá de los símbolos de las cintas, creo que el resultado es un resultado elegante. Pero yo me quiero centrar en otro elemento, si me permitís, Emiliano, y es que necesariamente las políticas importantes en el área metropolitana tienen que ser integrando los 3 departamentos que integran el área metropolitana, por lo menos, y tiene que ser una visión que trascienda los límites de cada uno de estos departamentos. Entonces, temas como el transporte, temas como la vivienda, temas como el uso de los terrenos para áreas deportivas, temas como el saneamiento, los temas que hacen a la vida de quienes vivimos en el área metropolitana, tiene que trascender, y este es un ejemplo, la basura, el tema de la basura, el tema del saneamiento, tiene que trascender lo que es meramente una administración municipal. Y me parece que este es una buena iniciativa. Hay que avanzar en el tratamiento de las cuencas de los arroyos, de los ríos, hay que avanzar, insisto, en el tema de la basura, en el tema del transporte. Hay que pensar la ciudad de Montevideo más allá, y las ciudades del área metropolitana más allá de los problemas estrictamente departamentales, cada uno con su feudo, sino una visión integral que permita la circulación, la habitación y el disfrute de los espacios territoriales comunes. ¿Quién sigue? ¿Quién levanta la mano y toma la posta?
¿Quién tenía otro enfoque a propósito de la UAM? Que en principio algunos oyentes pueden decir, la UAM, y bueno, es un tema de los granjeros, es un tema de los feriantes. ¿Por qué me hacen escuchar esta conversación? ¿Quién va? Yo sigo. No, Agustín. Lo mío corto, pero yo creo que esto es una gran noticia, ¿no? Que es una buena noticia. Pocas veces discutimos algo que, a mi modo de ver, realmente es una buena noticia para el país por varios frentes. Voy a rescatar dos que creo que son los que más dan a la vista, que bueno, que uno es la modernización que implica de la gestión de alimentos de Montevideo y del área metropolitana de Montevideo, de la ciudad de Montevideo, no del departamento de Montevideo, que implica esto en seguridad alimentaria. Había el mercado modelo, más allá de todo el cariño, estos días se vieron relatos muy lindos de todo lo que implicó para mucha gente, para la vida de mucha gente. También había problemas, bueno, en el registro, en la forma de trabajar, en los trabajadores en negro, históricamente, que trabajaban en negro, en las cosas que se compraban y se vendían sin que registro ninguno. Bueno, todo este movimiento no es solo un edificio nuevo, moderno y bonito, sino también es una apuesta a tener una gestión de alimentos mucho más moderna, profesional, controlada, digamos, haciendo un seguimiento, que no pueden entrar cosas por cada cosa que se entre y que vende tiene que quedar registrada. Bueno, en ese sentido creo que es un paso adelante que necesitaba no la ciudad sino el país, y en eso creo que parte de la disputa que hubo, bueno, realmente es un tema que Uruguay es un país muy centralista, donde el área metropolitana de Montevideo tiene una predominancia enorme, y bueno, y pasó lo que pasó, que fue bastante infeliz, creo que. Pero por eso creo que realmente le incumbe a muchas partes el tema. La segunda parte que quiero destacar es que se haya logrado un acuerdo muy razonable, que haya estado el presidente, la intendenta, que el presidente se tenía ese gesto con el ex intendente, quien empezó con la obra, que se pueda ver que se puede gobernar juntos en las cosas que le competen a los distintos niveles de gobierno, se pueden hacer cosas buenas, se pueden hacer un acuerdo más allá de pelearse como se pelearon y después llegar a un acuerdo como se tiene que llegar con un presidente, una gerente general, no creo que no estoy usando bien el término, pero no importa, para gestionar la nueva UAM. Y creo que eso es importante, y de vuelta, no está de más, al amigo Martín Bueno, que a veces hemos compartido, no le gusta la pasada por el lomo al orgullo nacional, pero a mí creo que no está de más saberlo, y creo que esto también habla de un diferencial del país que a veces tenemos de poder tener estos niveles de diálogo, pelearnos, pero al final que todo el mundo vaya, se saque la foto y esté en comparación a algunos hermanos mayores. Aprovechaste que Martín no está. Juguemos al autobombo ahora que Martín no está, ¿una cosa así? No, exactamente. Si yo lo digo esto con Martín me dice que en Uruguay, también con buenos motivos, no quiero abusar de que no está, con buenos motivos. Pues muchas veces abusamos de la autocomplacencia, pero yo creo que en su justa medida es saludable. Entiendo lo que decís. Y yo usé el término autobombo simplemente para pelearte un poco, para picarla, nada más. ¿Quién? ¿Karina ahora? Sí, justamente hablando de la autocomplacencia, yo voy a dejar de lado las selfies, el corte de coso, todas esas cosas que se hacen para las cámaras, que están bien, pero que no son el centro de esta cuestión. Para mí lo fundamental que podemos tomar como no sé, enseñanza de lo que fue todo este proceso de la UAM, es que el presidente y la intendenta, en este caso, o en otros casos con otros intendentes, tienen que tener relaciones muy cercanas, directas, para evitar las aparentemente imposibles de evitar chicanas políticas que van tirando de los dos lados, porque hay de los dos lados. Y no me refiero simplemente al caso de la UAM. En el caso de la UAM estoy bastante de acuerdo con lo que dijo Juan Pedro, no correspondía, por suerte se dio marcha atrás. Pero en otros casos también pasa del Frente Amplio, la intendenta decide algo y empieza a meterse púa y a hacerse politiquería barata. Cuando las cosas salen mejor es cuando estos dos jerarcas, y hablo en este caso de estos dos porque bueno, estamos hablando de Montevideo, se entienden directamente. Cuando se han reunido, cuando se han entendido, podrán tener más, menos feeling, pero los dos tienen plena conciencia de quiénes son y de la importancia que tienen sus decisiones. Entonces, en ambos casos creo que los dos han dado algunas marchas atrás o han dado algún paso al costado cuando fue necesario. Para mí es fundamental que estos dos políticos, estos dos gobernantes se entiendan lo mejor posible por el bien de todos los uruguayos y los capitalinos en este caso. Creo que van por buen camino.
Creo que Cose ha sido muy abierta, mucho más de lo que había sido en campaña. La calle Pou también. Y nada, yo espero que de toda esta discusión se saque eso, más allá de que estoy muy de acuerdo también que esto es un gran avance y todo lo que ya hablaron mis compañeros. Lo último que quería decir sobre este tema, que tiene que ver también con lo que se vio en cámaras y lo que se comenta en redes, me pareció insólito y realmente muy triste la forma en que se comentó la presencia de la intendenta en la UAM, en la inauguración. Y ya no es la primera vez. ¿Dónde se comentó eso? Como se comentó en redes, por supuesto, no estoy hablando de que sean los medios, pero la burbuja de las redes. La burbuja de las redes, lamentablemente, es lo que a veces la gente piensa y lamentablemente lo expresa. Hay algunas cosas que no hay que expresarlas. Cómo te vestís, cómo no te vestís, si sos reina, si no sos reina. Nunca vi que nadie se refiriera a esos temas cuando es un hombre. Si hubiese sido Daniel Martínez el que lo inauguraba y cortaba, no iban a decir qué traje tenía puesto, cuánto pelo tenía o cuánto pelo le faltaba. No sé, me parece que ojalá que podamos evolucionar un poco con respecto a eso. Mensajes de los oyentes. Armando, por ejemplo, dice: la UAM será buena para los productores. Para los que tienen puestos ahí, se le agregan costos. Se duplican algunos costos y pasan a pagar impuestos que antes no pagaban. Eso se trasladará a los precios a los feriantes y almaceneros que vayan a comprar, y estos a su vez trasladarán a los consumidores. La fruta y la verdura tienen una incidencia grande en la inflación, si esos precios suben. Además, los feriantes con sus camiones destartalados tendrán que hacer muchos kilómetros, gastarán más gasoil. En paralelo, Orsi, el intendente de Canelones, inaugura en unos días su propio mercado modelo, en donde estaba la Fiat Camino Carrasco a 5 cuadras del puente. Acá aparecen, sí, algunos de los puntos que están para observarse, ¿no? ¿Qué pasa con estos eventuales aumentos de costos? ¿Qué pasa con los precios? El costo del progreso, ¿no? También, sí. Yo qué sé. A veces hay que adaptarse acá se va un poco a una profesionalización absoluta, a una formalización total. La pregunta es si quedan escapes por allí, ¿no? Otro oyente va por ese lado. Dice, ¿dónde está el mensaje? Lo que él nos hace notar es que va a haber formalización. Va a quedar, dice el oyente, una actividad irregular al costado. Va a quedar. Y eso se verá cómo se combate, cómo se controla, cómo se administra. ¿Quién sigue? Gabriel. Sí, sobre ese planteo yo creo que hay una cosa que es muy importante que tiene que ver con los beneficios que da hacer las cosas bien, digamos, ¿no? Que creo que eso es algo que en Uruguay nos cuesta bastante. Yo trabajo profesionalmente con un montón de empresas y eso de la contabilidad en negro y de la evasión de impuestos llega a un punto donde te es mucho más rentable hacer las cosas bien que hacerlas mal, digamos, ¿no? Es decir, que tratar de saltearte cosas. Obviamente los pesos de los impuestos, los pesos de la regulación, los pesos de los costos sociales, de los costos de seguridad social, todo eso son altos, no vamos a entrar en esa discusión que es de otra cosa, pero cuando vos tenés una infraestructura, cuando vos tenés una red logística, cuando vos tenés la camionería adecuada, cuando vos tenés centros logísticos apoyados con todo un equipo técnico para facilitar ese proceso, y seguramente va a ser mucho más lógico y mucho más rentable trabajar en ese contexto que en otro. ¿Sí? Y yo creo que ese es el gran aporte de pensar en largo plazo determinadas cosas, ¿no? Es decir, esta obra arranca a ser pensada en la intendencia durante el periodo en que Ana Olivera era intendenta, ¿no? Entonces hay un proceso que es largo, que va más allá de las aspiraciones políticas. Muchas veces los ciudadanos tenemos también eso de expresar de que los políticos, mientras son gestores, hacen obra solo para inaugurarla a ellos, y en realidad nos hemos encontrado en el día a día con un montón de cosas que se inauguran, digamos, terminado el periodo de quien lo inició, y yo creo que eso es muy sano, ¿no? Lo mismo pasó con, yo vivo aquí en La Blanqueada, somos vecinos con Karina, pero en Avenida Italia y Centenario, ¿no? Es decir, es una obra compleja, es una obra larga, obviamente muy molesta, estamos todos muy cansados de esa obra, pero la realidad es que durante un montón de tiempo en la campaña electoral se decía como que esa obra era para que se inaugurara antes de las elecciones. Y en realidad hay un montón de obras. Yo estoy con Soca, perdón la interrupción, yo estoy con Soca acá, que hoy de mañana dije casi que no puedo salir porque el ruidaje era tal que dije Emiliano me mata.
Y tenemos eso a veces, ¿no? Los ciudadanos y las ciudadanas de la molestia por la obra y de la molestia por la regulación y la molestia por fiscalizar o la molestia por hacer, ¿no? Y en realidad este tipo de infraestructuras son claves para transformar de verdad el país con una mirada a largo plazo. Estamos en una era donde los intermediarios cada vez tienen menos relevancia, entonces todo lo que implique acercar al productor con el consumidor final va a ser clave. Seguramente este UAM también va a sufrir transformaciones en su modelo de negocios con el paso del tiempo. Se está hablando de incorporar temas de e-commerce al proceso de la UAM. Por lo tanto, hay transformaciones que se pueden hacer a partir de que vos tenés la infraestructura adecuada. Cuando hacemos las obras livianitas, cuando hacemos las obras para el corto plazo, ahí la realidad es que estamos solucionando urgencias, pero no estamos caminando en caminos reales de transformación. Bienvenido que se hayan puesto de acuerdo, bienvenido también la selfie y la inauguración de obras ajenas. Lo que sí no me gustó fue una frase que escuché obras ajenas. Por ahí. Estás así resolviéndolo de un plumazo el tema. Sí, la realidad es que hay siempre de eso en términos políticos, en la inauguración, en los actos Gabriel, simbólicos, pero forman parte de ese juego también. Sí, mira, hay oyentes que no son si vemos el financiamiento, ¿no? Porque el financiamiento viene del Banco República, del Ministerio de Ganadería y de la Intendencia de Montevideo. Está bien. Ajenas, no decía por este caso en particular, pero siempre el político tiene eso de la inauguración de obras que no necesariamente ni ideó, ni pensó, ni financió él, sí lo hizo la institución que representa, y eso no importa, es un juego que tiene que ver con la política, lo de la entrega de cinta a Daniel Martínez, que fue su principal competidor en las elecciones, es decir, hay un montón de elementos políticos en los cuales no me preocupa porque forman parte de esa dinámica política. Me quedo más con las reflexiones más de infraestructura, de creación de cosas sólidas. Y sí, lo que no me gustó fue una frase que leí por ahí de que los hijos de estos productores iban a seguir usando el WAM, los íbamos a seguir encontrando ahí. Yo creo que hay que quebrar un poquito con esa tradición de los hijos siguiendo haciendo lo de sus padres, y que ojalá la infraestructura que damos de WAM permita a los hijos de estos productores hacer lo que se les cante, digamos. A propósito de seguir en el mundo de producción o seguir para cualquier otro lado. Me imagino, Gabriel, que con lo que señalabas a propósito del origen de la UAM, estás, por ejemplo, aludiendo a un texto del arquitecto Salvador Esqueloto que algunos oyentes nos reenvían, que historia desde 1989 este tema. Dice: el Frente Amplio en el documento 6, al saberse que la Intendencia gestionaría el viejo mercado, se postuló un modelo de gestión y gobernanza, no se usaba esa palabra, que fuera democrático y participativo. La vieja administración de la concentración de productores agrícolas, corrupta e ineficiente, se desplomaba. La Intendencia no sabía cómo gestionar un mercado de ese tipo. En 1990, ya con Tabaré Vázquez intendente, se diseñó y se puso en marcha en 1991, al crearse la CAM, a imagen y semejanza de CAFO, con representación de la Intendencia, el Ministerio de Ganadería, gremiales de productores y de comerciales y trabajadores. Bueno, y sigue la historia, ¿no? Sitúa, digamos, profesional y dirigente Frente Amplista, sitúa el origen de todo este proceso en los años 80, fines de los años 80. ¿Qué más? Después, a propósito de los gestos que se dieron en el acto de inauguración, dice Luis que eso, por suerte, es una práctica republicana que Uruguay tiene como costumbre. Recuerden a Tabaré Vázquez, cuando invitó a Jorge Valle a la inauguración de la nueva terminal de pasajeros del aeropuerto de Carrasco. Efectivamente, cayó en el primer gobierno Vázquez, pero venía de la etapa anterior, ¿no? De una iniciativa de Valle, ¿no? Ya volvemos, cerramos la mesa, escuchamos yapas, 4 yapas. Estaba mirando los mensajes de los oyentes que por supuesto tienen que ver con los temas que discutimos, pero también con otros asuntos. Mario, que además firma con su apellido, Mario Blanco, dice: lindos los cuadros de mi parienta. ¿A qué está aludiendo? Bueno, a el cuadro que esta semana, desde el lunes, tenemos aquí en el estudio de En Perspectiva, y alude también a la autora, quien es Isabel Blanco, la parienta de él, Mario.
Este cuadro tiene por título Distanciamiento, 80 por 80 son las medidas, acrílico sobre lienzo y técnicas mixtas. Es un trabajo del año 2020. Tenemos un segundo cuadro de ella aquí en el corredor. También lo podemos ver quizás en este momento en la emisión en video. Está disponible en nuestra cuenta de Instagram junto con otros ejemplos de lo que hace Isabel. Hoy, a las 12:30 en La Conversación, Fernando Medina la recibe. Fernando Medina estará charlando con ella. Podremos conocerla mucho mejor.